Vamos a ver, las relaciones cercanas con personas que tienen trastorno narcisista dejan unas secuelas psicológicas tremendas en quien las padece. Una persona narcisista, y sobre todo cuando estamos hablando de la pareja, considera que ella tiene privilegios, realmente se considera superior a los demás. Por supuesto, se considera superior a su pareja, a quien considera realmente una persona mucho más débil y que está en un nivel inferior. Y considera que su pareja está ahí para su servicio, para complacerle. Se debería sentir agradecida a su pareja porque esta persona la escogió entre muchas otras. Pero de todos esos comportamientos para someter a su pareja está el humillarla, el hacerle sentir poca cosa, atacar su autoestima de una forma despiadada, además de que no tiene empatía. Por lo tanto, esta persona considera que no tiene ningún problema. Evidentemente, frente a toda esta serie de maltrato psicológico, ¿qué hace la víctima? ¿Qué es lo más normal? Que al inicio intente hablar, intente negociar, intente exponerle a esa persona que está mal, que la está maltratando. Y es muy frecuente que cuando la víctima le hace caer en cuenta a esta persona de sus comportamientos, esto no le agrade. No hay nada que choque más al narcisista que le contradigan, que le cuestionen sus comportamientos y esta persona tome represalias, aumente su forma de desprecio, de castigo, de indiferencia para tenerla ahí sometida. En este tipo de relaciones de abuso y maltrato, la víctima, la pareja del narcisista, entiende que es mejor no hacer nada, se convence de ello, se convence de que no tiene suficiente valor y que es mejor quedarse ahí donde está, para no molestar más al narcisista, para no provocar unas reacciones exageradas que le aterran, que le llenan de miedo, y prefiere dejar las cosas así. Este fenómeno psicológico en que cae la víctima, en que siente que haga lo que haga, no va a poder salir de ahí y que diga lo que diga, nada va a cambiar las cosas con su victimario, se conoce en psicología como indefensión aprendida. Y este término fue asignado por primera vez por un psicólogo norteamericano a finales de los 60 llamado Martin Seligman. Él fue una de las primeras personas en estudiar este fenómeno psicológico de las víctimas. ¿Y cómo lo estudió inicialmente? Tenía un grupo de perros enjaulados a los cuales les sometía a descargas eléctricas aleatorias. Los pobres perritos intentaban escapar inicialmente, ladraban, se veían muy angustiados, pero no tenían ningún tipo de escapatoria porque esa descarga eléctrica podía venir en cualquier momento. Después de repetir este proceso constantemente, una y otra vez, los perritos decidían, como mecanismo de defensa, quedarse quietos, porque sabían que nada de lo que hicieran iba a evitar esas descargas eléctricas y preferían soportarlas en un lugar de la jaula donde de pronto sentían un poco menos fuerte esa descarga eléctrica. De ahí se comenzó a estudiar en otros animales y posteriormente se estudió también en seres humanos, en este tipo de relaciones de dominio y de poder. Pero la indefensión aprendida, afortunadamente, se puede desaprender. Resulta que con estos mismos perritos hicieron el experimento después y les enseñó que moviendo una palanca que había en la jaula, ellos mismos desactivaban esas descargas eléctricas y se daban cuenta que realmente tenían el control de la situación. Y ese miedo inicial a las descargas se perdía. Te imaginarás que pasa exactamente lo mismo en esas relaciones de pareja con personas con trastorno narcisista. Pero sumado a esto, hay otra consecuencia muy grave que es la culpabilidad que tiene esta persona. Aparte de que está sufriendo ese maltrato tan terrible, la persona se siente culpable por esta situación. ¿Qué pasa generalmente en este tipo de relaciones? El narcisista, que es el victimario en este caso, tiende a hacer reforzamiento intermitente de sus muestras de cariño y de afecto hacia su pareja. La exalta por momentos, sobre todo cuando esta persona se quiere alejar, y luego vuelve a su comportamiento habitual de desprecio y de castigo y de manipulación. Y después de un tiempo vuelve a ese reforzamiento positivo, a esas demostraciones de afecto y de cariño. Esto confunde terriblemente a la víctima
Y por eso es que la persona se queda inmóvil también, porque entra a evaluar, bueno, por una parte, esta persona no se comporta conmigo de la manera que yo quisiera, me maltrata, pero por otra parte me ha demostrado que me quiere, y entra en esa disyuntiva de no saber qué hacer. Entra la culpabilidad cuando esta persona se da cuenta que ha sido sometida a todo eso y que nunca ha hecho nada al respecto. Esto la martiriza todavía más, como vemos en este estudio del 2016, en el cual se confirma una vez más que las víctimas entran en ese ciclo de maltrato y de recompensa. Te podrás imaginar que todo esto a lo largo del tiempo genera un desgaste psicológico y emocional tremendo. ¿Qué puedes hacer si te encuentras en esta situación? Primero, reconocer que estás siendo víctima de abuso. Eso es lo primero. Para un cambio, lo primero es reconocer que hay un problema. Comprender qué es exactamente lo que te está pasando. ¿Cómo lo puedes hacer? Analizando esos pensamientos y esas actitudes y comportamientos que estás teniendo tú en el día a día y con los cuales te estás confirmando a ti mismo que eres poca cosa y que eres merecedor o merecedora de eso que te está pasando. ¿Qué es lo que te viene a la mente constantemente que te refuerza ese comportamiento y ese deseo inconsciente de seguir ahí en esa relación soportando este tipo de malos tratos? Por supuesto, identificar a esa persona narcisista en tu vida, dejar de excusar a la persona por sus comportamientos. Aunque quieras muchísimo a esa persona, tiene que llegar un momento en que tú te des cuenta que esa persona tiene un problema que tal vez jamás va a reconocerlo abiertamente, porque para el narcisista todo en su vida está bien, se comporta bien, sus actitudes son las correctas y los demás tienen que hacerle reconocimiento a toda la grandeza de su ser. Cuando ya has identificado a la persona narcisista y has reconocido que tienes un problema, debes ser consciente que debes terminar esa relación cuanto antes, que debes salir de ahí. Y un buen mecanismo es aplicar el contacto cero de forma estricta, sin caer en esos típicos errores cuando se aplica el contacto cero, tal y como te cuento en este video que te dejo acá, que sería bueno que lo vieras, que te ayuda a complementar este tema. Es bueno que cuestiones y confrontes esos pensamientos que estás teniendo versus la realidad. ¿Es verdad que no tienes el control de tu vida? ¿Es verdad que no tienes el control de ninguna situación? Confróntalo con la realidad. Si tú miras tu pasado y tu historia de vida, te vas a dar cuenta que en muchísimas ocasiones tú has podido tomar decisiones y tomar el control de tus acciones. Y esta no va a ser la excepción para ti. Tienes que sacar el coraje y saber que tú realmente sí tienes el control sobre esta situación. Empieza a trabajar tu autoestima y tu amor propio. Mira estos videos que te dejo acá y te los dejo también en la cajita de descripción, que también te van a ayudar muchísimo en esta situación. Empieza a rodearte de personas positivas que seguramente te pueden ayudar a tener una perspectiva diferente de la situación que tú estás viviendo. Y dale prioridad también a esa parte del cuidado físico. Es importante que empieces a hacer ejercicio porque esto también te va a ayudar a reforzar tu autoestima, pero es que adicional en estas situaciones de abuso de narcisistas se llega a un estado de desánimo absoluto y hacer actividad física te va a ayudar a recobrar esa parte emocional y de motivación que tú necesitas para salir de esa relación abusiva. Y por supuesto busca ayuda profesional, que es lo más recomendable. Pero un momento, la indefensión aprendida no es la única consecuencia del abuso narcisista. En este video que te dejo acá, te dejo otras terribles consecuencias del abuso narcisista que sería muy bueno que lo vieras para tener una visión todavía mucho más completa de lo que es este tipo de abuso.